¿Sabes qué es lo más triste de envejecer? No es la soledad. Tampoco las arrugas, ni el cuerpo que ya no responde como antes. Lo más triste es que las personas creen que ya no tienes una historia que contar. Que ya no vales. Que tu tiempo terminó, pero a veces, en medio del ruido de la ciudad, hay silencios que gritan. Y a veces, en los bancos olvidados de una plaza, se sientan leyendas que el mundo decidió ignorar. Era una tarde templada en el centro de la ciudad. Las palomas caminaban con confianza entre la gente, como si fueran dueñas del lugar. En uno de los bancos de la plaza, entre vendedores ambulantes, autos que pasaban apurados y conversaciones dispersas, se sentaban dos figuras que llamaban poco la atención, pero que cargaban mundos enteros en la mirada. Ella era doña Lourdes. Cabello recogido con esmero, aunque ya canoso. Su ropa, aunque modesta y desgastada, conservaba un aire de dignidad. Como si cada botón estuviera abotonado con la memoria de otros tiempos. A su lado, Javier, un hombre de rostro curtido por el sol y por las derrotas, le ofrecía un trozo de pan duro, partido a la mitad con los dedos. «Tome, señora». «No es mucho, pero llena», dijo él, con una sonrisa desdentada pero sincera. Ella aceptó el pedazo con manos temblorosas y un gracias casi inaudible. No hablaba mucho. No pedía nada. Solo aparecía allí cada tarde, se sentaba en el mismo banco y observaba el ir y venir de la vida, como si estuviera esperando algo que nunca llegaba. Javier, que ya era parte del paisaje urbano, fue el primero en notar su presencia constante. «¿Siempre viene por acá?», le preguntó una vez, al ver que ella regresaba por cuarta tarde consecutiva, desde hace poco. «Antes no tenía necesidad», respondió ella, evitando el contacto visual, «y ahora tiene». Ella asintió y bajó la mirada. No dio más detalles. Pero algo en su voz, en esa forma de hablar tan pausada y clara, hizo que Javier se sintiera pequeño. Como si estuviera frente a alguien que alguna vez habló desde un lugar mucho más alto. Los otros indigentes la miraban con cierta curiosidad. No encajaba. No pedía dinero, no insultaba a los que pasaban. Se mantenía limpia, dentro de lo posible. A veces, incluso llevaba un libro en las manos. Un libro viejo, de tapas desgastadas. Y lo acariciaba, más que leerlo. Como si ese objeto fuera lo último que le quedaba de otro mundo. «No me lo va a contar, ¿verdad?», dijo Javier un día, después de varios intentos de conversación. «¿El qué?», «Su historia». «¿Qué hace usted aquí?», con esa manera de hablar, esa forma de sentarse. «Usted no es como nosotros», Lourdes no respondió de inmediato. Miró hacia el cielo, donde unas nubes delgadas se deslizaban perezosas entre los edificios. Luego, con voz baja, dijo: «Digamos que la vida tiene una forma extraña de recordarte que todo lo que construiste puede desaparecer en un instante». Javier no insistió. Pero se quedó pensativo. Había algo en esa mujer que lo perturbaba. No era lástima. Era respeto. Intuición. Como si, de alguna manera, él supiera que estaba sentado junto a alguien importante, aunque no pudiera explicarlo. Aquel día, Lourdes no volvió al albergue. Dormiría en la plaza. El viento se había vuelto más frío, y una fina neblina empezaba a deslizarse sobre el suelo. Javier le ofreció una manta extra que había conseguido, y ella, con gratitud, aceptó. «¿Sabe qué es lo peor de caer?», preguntó Javier, mientras se acomodaban sobre el banco. «¿Qué?», «Que la gente deja de mirarte a los ojos». Lourdes asintió, sin decir nada. Pero en sus ojos, una lágrima se deslizaba silenciosa. No por el frío, no por el hambre, sino por el recuerdo. Por todo lo que había dejado atrás. Por todo lo que había dado, y como había sido pagado. Unos metros más allá, un joven con una cámara colgada al cuello pasó caminando. Observó de reojo a los dos en el banco. Se detuvo unos segundos, como si algo lo hubiese intrigado. Pero luego siguió su camino, sin saber que, en esa plaza, acababa de cruzarse con una historia que estaba a punto de cambiar su vida y la de miles de personas más. Tomás no era un tipo cualquiera. Tenía 27 años, una mochila desgastada, una Canon colgando del cuello y la cabeza llena de ideas sobre justicia, arte y darle voz a los invisibles.
Le gustaba llamarse a sí mismo documentalista urbano, aunque en redes lo conocían como @ojo en la calle, un perfil con algunos miles de seguidores, videos de corta duración y entrevistas callejeras que mezclaban humor, reflexión y crudeza. Ese día, como tantos otros, caminaba por la ciudad buscando algo. Algo auténtico. Algo que hiciera clic. Y entonces, al pasar por la plaza, vio a esa anciana sentada en el banco. No era solo una señora mayor y sin techo. Había algo en ella que desentonaba con el entorno, como una nota triste en medio de una canción festiva. Su postura, su expresión, la manera en que sostenía el libro, todo gritaba historia. Sacó su celular, se acercó despacio, y comenzó a grabar sin ser invasivo. A lo lejos, capturó la imagen de Lourdes acariciando la cubierta del libro mientras conversaba con Javier. Luego apagó la cámara y, con paso decidido, se le acercó. «Disculpe, señora», dijo con voz suave. «No quiero molestarla, pero me gustaría hacerle unas preguntas. Trabajo con videos sociales. Me interesa su historia». Ella levantó la mirada, desconfiada. Tenía los ojos cansados, pero firmes. «¿Y por qué habría de interesarle mi historia?», preguntó. «Porque no encaja aquí». «Y porque su silencio dice más que muchas palabras», respondió él, con sinceridad. Lourdes lo observó unos segundos. Luego asintió con resignación. «No tengo nada que perder», murmuró. Se sentaron juntos en el banco. Tomás encendió su cámara y puso el micro de solapa que siempre llevaba. La imagen estaba encuadrada con ella al centro, la plaza de fondo, y ese aire crepuscular que le daba a todo un tono melancólico. «¿Cuál es su nombre?», empezó Tomás, con tono cálido. «Lourdes. ¿Vive aquí, en la calle?». Ella dudó. Bajó la mirada. «Desde hace unas semanas». «Sí, tiene familia». El silencio fue pesado. Luego, con una voz que parecía haberse quebrado por dentro, respondió. «Tenía una hija. Verónica. Me pidió que me fuera. Me dijo que ya no podía seguir cargando conmigo». Tomás tragó saliva. En su cara se notaba la sorpresa, la incomodidad. «¿Y por qué?», si me permite la pregunta». Lourdes respiró hondo, como quien se prepara para saltar a un pozo profundo. «Porque me volví un estorbo. Porque envejecí. Porque ya no encajaba en su mundo perfecto. Porque le recordaba que la vida no siempre fue fácil. Que alguna vez fue pobre. Y yo fui el precio de su ascenso». El silencio llenó la plaza. Tomás no supo qué decir. En lugar de insistir, dejó que ella continuara. «Fui maestra. 38 años en aula. Me levantaba a las 5, caminaba 2 horas para llegar a una escuelita rural. Enseñaba con tizas partidas a niños que no tenían ni cuadernos. Comía lo que me daban los padres agradecidos. Tenía una hija pequeña. Criarla sola fue difícil, pero hice todo por ella. Todo, y ella no lo ve, claro que lo ve. Pero eligió olvidarlo. Quería otra vida. Una sin la maestra de pueblo. Ahora tiene amigos ricos, una casa enorme. Y yo, bueno, ya no formo parte del decorado». Tomás apagó la cámara. No por falta de interés, sino por respeto. Lourdes respiraba con dificultad. El peso del relato era evidente. «Gracias por confiar en mí. Nadie debería pasar por esto», dijo él, con voz firme. Ella lo miró con ternura. Por un segundo, sus ojos parecieron brillar. «No lo hago por mí. Lo hago por todas las otras mujeres invisibles que también fueron desechadas. Por todas las madres que dieron hasta lo que no tenían». Tomás se levantó, conmovido. Prometió editar el video y publicarlo. Prometió que contaría su historia con respeto. Lourdes solo asintió, sin mucho entusiasmo. Había aprendido a no esperar nada. A no creer en promesas. Esa noche, Tomás fue directo a casa de Clara, su amiga y editora. Le mostró el material sin decir una palabra. Ella lo vio, impactada. «¿Quién es esta mujer?», preguntó Clara, con los ojos llenos de lágrimas. «Una gigante que el mundo pisoteó». Clara se puso a trabajar de inmediato. Cortó, ajustó, le puso música suave, y dejó largos silencios donde las palabras no eran necesarias. El video no duraba más de 6 minutos. Pero cada segundo pesaba como una tonelada. «¿Crees que la gente lo va a ver?», preguntó Tomás. «No lo sé»,
respondió Clara. Pero si tienen corazón, no solo lo van a ver. Van a recordarla, y así, con un clic, subieron el video a la cuenta de Tomás, sin imaginar que acababan de soltar una chispa sobre un campo de pólvora. Al principio, fue solo un puñado de visualizaciones. Luego, 100. Luego 1000. Después, los números se desbocaron. Como una ola imparable, el video de Doña Lourdes se propagó por las redes como si el algoritmo hubiera decidido tener compasión. Los comentarios llegaban a una velocidad imposible de seguir. Algunos lloraban. Otros reclamaban justicia. Muchos se preguntaban cómo era posible que una mujer como ella terminara en la calle. Y lo más repetido era una sola palabra: injusticia. Tomás y Clara no daban abasto. El celular de él vibraba sin parar. Menciones, reposts, mensajes privados, solicitudes de medios pequeños y grandes queriendo saber más. Pero lo más extraño era que nadie podía ubicar del todo a Lourdes. Su historia era tan nítida emocionalmente, tan potente, pero al mismo tiempo tan misteriosa. No decía su apellido. No decía el nombre de la escuela donde trabajó. Solo había una certeza en medio de todo: esa mujer había tocado algo profundo en el alma colectiva. ¿Y si está inventando? Llegó a comentar un usuario escéptico, pero fue rápidamente aplastado por decenas de respuestas que defendían la autenticidad de sus palabras, su mirada, su tono. Eso no se finge, decían. Se nota que habla con el corazón roto, escribió una mujer desde Chile. Mi abuela también fue maestra rural. Me recordó a ella. Lloré como nunca, confesó otro desde México. Clara, con lágrimas en los ojos, revisaba los mensajes mientras Tomás caminaba de un lado a otro. Tenemos que encontrar más información sobre ella, dijo, inquieto. No puede quedar solo en un video viral. Necesitamos contexto. Historia. Identidad, pero no la conocemos. Y ella no quiere exposición, le recordó Clara, lo sé. Pero creo que, en el fondo, quiere ser escuchada. Solo hay que hacerlo con respeto. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Lourdes seguía sentada en el mismo banco, ignorante del huracán digital que giraba a su alrededor. Algunos peatones ya la reconocían. Uno que otro se le acercaba con timidez, le ofrecía un café, una bolsa con pan. Ella sonreía, agradecía, pero no entendía del todo. ¿Me están confundiendo con alguien?, decía, incrédula. Fue Javier quien le llevó la noticia, con la emoción de quien se entera de algo enorme y quiere compartirlo de inmediato. Señora. Salió en internet. Millones la vieron. Están hablando de usted en todas partes. Lourdes lo miró, perpleja. Yo, sí. Usted. Con su historia. Con sus palabras, ella guardó silencio unos segundos. Luego suspiró. El mundo da vueltas muy extrañas. Esa noche, por primera vez en semanas, Lourdes no durmió en el banco. Un grupo de jóvenes activistas, al verla, le ofreció un cuarto en un albergue digno, con comida caliente y una cama limpia. Al principio, ella se negó. Pero algo en sus miradas, la ternura, el respeto, le recordó a sus antiguos alumnos. A esos niños de ojos atentos que solían mirarla con admiración. Aceptó. Mientras tanto, en las redes, la curiosidad se transformaba en una necesidad. ¿Quién era Lourdes? ¿Dónde había trabajado? ¿Cómo era posible que una mujer con ese discurso, con esa dignidad, estuviera viviendo entre cartones? Los comentarios ya no eran solo de indignación. Comenzaban a aparecer pistas. Una mujer dijo haberla visto hace años en una escuela de provincia. Otro mencionó un premio que una maestra Lourdes había ganado por su labor social. Y así, entre teorías y recuerdos fragmentados, la red se activó como una gran mente colectiva decidida a reconstruir la identidad de una mujer que, sin proponérselo, se había convertido en símbolo. Y ahí fue cuando sucedió algo que nadie esperaba. Un perfil verificado compartió el video. El nombre: Felipe Navas. Abogado, conferencista, autor de un libro exitoso sobre superación y ética. Millones de seguidores. Influencia real. Y su mensaje fue contundente: esa mujer me cambió la vida. Fue mi profesora en 5º grado. Me enseñó a leer cuando nadie más tenía paciencia conmigo.
Le debo todo. Todo. Si alguien la conoce, quiero encontrarla. Las redes explotaron. Medios comenzaron a llamarlo. Cadenas de noticias lo entrevistaron. Todos querían saber más sobre esa maestra que había marcado a uno de los profesionales más influyentes del país, y Felipe, con la voz quebrada, decía una y otra vez, no puedo creer que haya terminado en la calle. Si lo hubiera sabido, jamás lo habría permitido. Tomás vio todo eso en su celular y sintió un vértigo extraño. Como si lo que había empezado como un acto de empatía estuviera creciendo más allá de su control. Pero también sintió algo más, responsabilidad. Tenemos que hablar con ella otra vez, dijo, mirando a Clara. Esto apenas comienza, Clara asintió, sabiendo que ya no era un video más. Era una historia real, viva. Y estaba clamando por justicia. La noticia se regaba como un incendio en pasto seco. Ya no era solo un video viral, era un fenómeno colectivo. Cada día aparecían más personas que afirmaban haber conocido a Doña Lourdes. Pero lo que empezó como comentarios sueltos se convirtió en un torrente de recuerdos vivos, emocionados y profundamente personales. Felipe fue el primero en levantar la voz. No desde un lugar de fama, sino desde la gratitud. Publicó una segunda historia, esta vez con una foto de su niñez, un niño flaco, con uniforme desaliñado y un cuaderno en las manos, sonriendo junto a una maestra de cabello recogido y una sonrisa que iluminaba. Esta es ella. Esta es Lourdes. Me enseñó a creer en mí cuando nadie lo hacía. Cuando mi papá estaba preso y mi mamá limpiaba casas para sobrevivir. Ella me compró mis primeros lápices. Me hizo quedarme después de clases para enseñarme a leer bien. Me prestaba libros que ni sabía que existían. Gracias a ella me enamoré del estudio. Y gracias a eso, soy lo que soy hoy. Ese testimonio rompió el dique. Exalumnos, ahora adultos, comenzaron a compartir sus propias historias, fotos antiguas, cartas escritas a mano. Historias de niños desnutridos que encontraron en ella una madre. De chicos violentos que, gracias a su paciencia, aprendieron a canalizar su rabia. De niñas que soñaban con ser médicas y a las que ella ayudó con becas y concursos. Una por una, las piezas del pasado comenzaron a ensamblarse. Una mujer llamada Maricel publicó, yo tenía 11 años cuando mi papá nos abandonó. No tenía uniforme. Me daba vergüenza ir a la escuela. Ella me llevó uno usado, pero limpio, con una notita, no importa lo que tengas, importa lo que haces con lo que sabes. Nunca lo olvidé. Otro, Roberto, ahora ingeniero, dijo, yo era un desastre. Me querían expulsar. Ella convenció a la directora de darme otra oportunidad. Me hizo sentir que yo valía, aunque todos dijeran lo contrario. Ella me salvó. Tomás y Clara leían todo eso con los ojos pegados a la pantalla. Era abrumador. Decidieron entonces ir más allá. Buscaron registros escolares, llamaron a municipios, revisaron periódicos locales viejos. No fue fácil, pero encontraron pistas. Una escuela llamada Nuestra Señora de la Esperanza, en un pueblo a 3 horas de la ciudad. Allí había estado Lourdes. Durante casi 4 décadas, y cuando llegaron al lugar, fue como abrir un cofre sellado. En la biblioteca encontraron fotos amarillentas, Lourdes recibiendo premios, rodeada de niños, escribiendo en un pizarrón de madera. En los archivos del ayuntamiento, su nombre figuraba entre las ciudadanas honoríficas. Había recibido un reconocimiento nacional en 1997 por su contribución a la educación rural. Pero nada de eso parecía haber importado en los años recientes. Volvieron a buscarla. Lourdes estaba alojada en una pequeña habitación del albergue. Tenía un vaso de té en las manos y el mismo libro de siempre sobre su regazo. Sonrió al ver a Tomás. Ahora todos quieren hablar conmigo, dijo con ironía, pero sin amargura, porque todos están descubriendo quién es usted de verdad, le respondió él. Ella lo miró en silencio. Luego lo invitó a sentarse. Me encontré con una exalumna en la calle hace unos meses. Ni siquiera me reconoció. Le pregunté si recordaba a su maestra de primaria. Me dijo, ah, sí, una señora flaca que no servía para nada. Me quedé callada. No quise romperle el recuerdo de su infancia, pero ahora hay muchos que sí la recuerdan como merece.
Exalumnos que la están buscando, que quieren homenajearla, Lourdes suspiró. Y con ese suspiro, pareció soltar años de silencio. ¿Sabes qué es lo más duro, Tomás? No es haber perdido mi casa, ni dormir en la calle. Es haber sentido que todo lo que hice no sirvió para nada. Que mi sacrificio no tuvo sentido, no diga eso. Usted sembró tanto. Solo que el mundo lo olvidó por un tiempo, ella sintió. Tal vez aún no es tarde para recordar. Tomás encendió la cámara, esta vez con su consentimiento total. Y grabó. Grabó su voz, su risa tímida, su manera de acariciar el lomo del libro, su relato sobre las noches sin luz, enseñando con velas. Sobre el día que una alumna fue al colegio sin desayunar y ella le compartió su única arepa. Sobre cómo guardaba los dibujos de sus alumnos en una caja que ya no existe. Clara editó ese video con la delicadeza de una orfebre. Sin adornos innecesarios. Solo verdad. Solo alma. Lo publicaron con el título, La historia detrás de Doña Lourdes, y esta vez, el mundo no solo lloró. Se organizó. Se levantó. Se encendió. La historia de Doña Lourdes había cruzado una línea invisible. Ya no era una tendencia fugaz, ni un fenómeno de red social. Era un símbolo. Un espejo en el que muchos se estaban mirando. Porque su historia no era solo la suya. Era la historia de miles de mujeres que dieron la vida por otros y fueron olvidadas. Era la historia de un país que suele dar las gracias, demasiado tarde. Tomás lo sentía con cada mensaje, cada llamada. Pero también lo sentía en el pecho. Había empezado como un testigo curioso, y ahora era parte de algo que lo transformaba a él también. Necesitamos más pruebas, más piezas, le dijo Clara una noche, mientras revisaban material. No solo para validar todo, sino para armar un legado. Un archivo. Ella lo merece, así que, armados con una cámara, un escáner portátil y una lista de antiguos recortes de prensa, viajaron una vez más al pueblo donde Lourdes había enseñado. Pero esta vez no fueron solos. Felipe, el abogado, se les unió. Insistió en acompañarlos. Quería ayudar. Quería entender por qué alguien tan admirable como ella había terminado tan sola. Estoy cansado de hablar en conferencias sobre ética y no hacer nada real, les dijo. Lo que encontraron en el viejo archivo escolar era un tesoro dormido. Había una carpeta, guardada en una caja con polvo, que llevaba el nombre completo, Lourdes Antonia Barrenechea. Allí estaban sus títulos, sus diplomas de reconocimiento, notas escritas por inspectores que destacaban su dedicación ejemplar. Pero lo más valioso eran las cartas. Cientos de cartas. Dibujos. Poemas hechos por niños con letra torcida. Gracias por enseñarme a soñar. Usted es como una mamá que sabe leer. Cuando sea grande, quiero ser como usted. Clara no pudo evitar llorar al escanear cada uno. Tomás grababa en silencio. Felipe tomaba notas. Nadie hablaba mucho. Era un momento casi sagrado. De regreso en la ciudad, llevaron todo eso a Lourdes. Cuando ella vio aquella caja, al principio no entendía. Pero al abrirla, la transformación fue inmediata. Sus manos temblaban al tocar los papeles. Su mirada se nubló. No de tristeza, sino de algo más profundo. Como si volviera a escuchar las risas de esos niños. Como si reviviera, por unos minutos, todas las aulas que había habitado. Yo pensé que esto se había perdido, susurró. Estaba esperando por usted, le respondió Clara, y entonces Lourdes habló. Como nunca antes. Ya sin miedo. Ya sin vergüenza, contó cómo se convirtió en maestra después de perder a su madre siendo muy joven. Cómo la escuela fue su refugio, su hogar, su misión. Contó sobre su hija, Verónica. Una niña brillante, tímida. Cómo se desvivió por darle lo mejor. Cómo rechazó una oferta para irse al extranjero porque Verónica la necesitaba cerca. Le di todo. Mi salario, mi tiempo, mis libros, mis domingos. Siempre soñé que ella fuera más libre que yo. Que volara lejos. Pero no pensé que, al volar, me soltaría la mano. Tomás grabó todo. Clara editó el nuevo video con un nudo en la garganta. Esta vez, no era solo un testimonio.
Era un acto de justicia, la reacción en redes fue inmediata y brutal. Miles compartieron el video con frases como, nunca más una Lourdes olvidada, mi maestra también se llamaba así. Hoy quiero abrazarla, no permitamos que esto pase otra vez, y entonces, llegó Verónica, lo hizo con un video propio. Producción profesional. Fondo blanco, tono frío, palabras calculadas, lamento profundamente el dolor que está generando esta situación. Quiero decir que mi madre y yo atravesamos años difíciles. Hubo tensiones familiares, episodios de desequilibrio emocional, discusiones intensas. Fue una decisión muy dura. No fue por falta de amor, sino por circunstancias que prefiero no detallar, el público no tragó. No esta vez, los comentarios fueron duros. Muchos acusándola de manipulación. Otros de cinismo. Algunos pidieron empatía, pero la mayoría sintió que su discurso no tenía el peso ni la verdad de lo que Lourdes había contado. ¿Dónde estabas cuando ella dormía en la plaza? Escribió una usuaria, te duele más que la verdad se sepa, no lo que le hiciste, comentó otro, Felipe, indignado, publicó un mensaje contundente, vi con mis propios ojos todo lo que Lourdes hizo. Su entrega. Su lucha. Su humildad. Si esta mujer tiene defectos, son los de alguien que se dejó el alma enseñando. Y que nunca pidió nada a cambio. La sociedad le debe un homenaje, no un juicio. Y ese fue el punto de inflexión, las redes no solo reaccionaron, comenzaron a organizarse, docentes, exalumnos, líderes comunitarios, artistas. Todos querían rendir tributo. Hacer visible lo que durante años había estado oculto. Y, sobre todo, reparar. Lourdes, al saberlo, no dijo mucho. Solo abrazó la caja con las cartas de sus alumnos y murmuró, quizás no fui invisible después de todo. Verónica no esperaba la reacción que recibió. Creyó que su versión, cuidadosamente ensayada, bastaría para equilibrar la balanza. Pero el problema era que ya no era ella quien controlaba la narrativa. La historia le pertenecía a otra persona. A una mujer frágil en apariencia, pero invencible en memoria, aún así, no se dio por vencida. En las semanas siguientes, dio más entrevistas. Se presentó como víctima de una relación complicada. Dijo que Lourdes había sido estricta. Que la presión de crecer a la sombra de una madre tan idolatrada le había dejado cicatrices. Que su decisión de alejarse no fue abandono, sino un acto de preservación emocional. Los presentadores de televisión se dividían, algunos mostraban comprensión, otros escepticismo. Pero el público, ese inmenso jurado emocional que habita las redes sociales, tenía una sensibilidad distinta. Cada palabra de Lourdes, cada imagen suya con niños, tenía una verdad imposible de contradecir. Mientras tanto, Lourdes permanecía serena. No contestaba. No se defendía. Su silencio, lejos de debilitarla, la hacía más fuerte. Seguía viviendo en el pequeño albergue, ahora con más comodidades gracias a donaciones espontáneas. Había recibido cartas de todo el mundo, flores, dibujos de niños actuales que la llamaban abuelita Lourdes, y aunque no lo decía en voz alta, había algo que le dolía, que su hija no la buscara directamente. Que en medio de toda esa exposición, ni una sola vez hubiera llegado a verla cara a cara. Tal vez no puede, le dijo a Tomás un día, mientras compartían una taza de café. ¿A qué se refiere? A veces, cuando uno hiere profundamente, mirar a la otra persona se vuelve insoportable, pero en lugar de estancarse en esa herida, Lourdes se concentró en lo que sí tenía. Y tenía mucho más de lo que había imaginado. La comunidad se había volcado hacia ella. Desde profesores jóvenes hasta jubilados, todos querían hacer algo. No solo para homenajearla, sino para transformar la historia en un emblema. Felipe lideró la iniciativa. Usó sus contactos, su experiencia, su convicción. En pocos días, logró organizar una ceremonia pública en el Teatro Municipal. La idea no era solo rendir tributo a Lourdes, sino a todos los maestros olvidados, a todas las historias como la suya que habían sido enterradas bajo el ruido de lo inmediato. Los medios respondieron con entusiasmo. Titulares como La maestra que volvió del olvido y una lección de dignidad en tiempos de indiferencia se multiplicaron, pero no todos estaban contentos. Verónica, ante la imposibilidad de revertir la percepción pública,
Comenzó a deslizar en entrevistas que todo se había salido de control. Que ahora Lourdes estaba rodeada de oportunistas. Que no se sabía con certeza si estaba bien cuidada. Que quizás la estaban utilizando. Tomás, que hasta entonces había evitado responder, no aguantó más. Nadie está usando a Lourdes, dijo en un video corto pero contundente. Estamos haciendo lo que usted no hizo, escucharla. Y respetarla. Ese video también se hizo viral. Era el broche que muchos necesitaban para sellar su posición. La batalla no era entre madre e hija. Era entre verdad y maquillaje. Entre memoria y olvido. Entre quienes dan sin esperar y quienes olvidan de dónde vienen, y Lourdes, en medio de todo, seguía igual. Leía. Caminaba. Conversaba con quienes se le acercaban. A veces, en las tardes, se sentaba en la plaza donde todo había comenzado. No por nostalgia, sino por respeto. A ese banco que la había sostenido cuando nadie más lo hacía. Una tarde, mientras estaba allí, una niña se le acercó. Tendría unos 9 años. Llevaba una mochila grande, los ojos bien abiertos. ¿Usted es la señora del video?, preguntó, tímida. Depende qué video, respondió Lourdes con una sonrisa suave, la que ayudaba a los niños. La que fue maestra. Lourdes asintió. La niña se sentó junto a ella. Sacó un cuaderno. Lo abrió en una hoja en blanco y le tendió un lápiz. ¿Me puede enseñar a escribir bonito? Y Lourdes lo entendió. Entendió que, pese a todo lo perdido, lo que realmente importaba seguía vivo. Esa conexión mágica entre quien enseña y quien quiere aprender. Esa noche, Tomás la encontró allí mismo, sentada en el banco, con 2 niños más, mostrándoles cómo formar la letra M. No puede evitarlo, ¿no?, le dijo él. No quiero evitarlo. Esto es lo que soy, respondió ella. Enseñar me hace sentir en casa, y aunque la ceremonia aún no había ocurrido, ya era evidente que el verdadero homenaje había comenzado. No en un teatro lleno de luces, sino en una plaza, con niños que escuchaban atentos. Con una mujer mayor que volvía a ser quien siempre fue, ahora reconocida por todos, pero especialmente por sí misma. La emoción había dejado de ser solo digital. Ya no eran solo videos, comentarios o compartidos. La historia de Lourdes se había encarnado en algo real, palpable. En las calles, en las aulas, en las conversaciones de sobremesa. Era como si la ciudad, y hasta el país, se hubiera visto obligado a hacer una pausa para mirar de frente su propia deuda con los que enseñan y cuidan, y luego son olvidados. En colegios, comenzaron a hacerse actos espontáneos en nombre de ella. Niños con carteles que decían gracias, profe. Profesores que, por primera vez en mucho tiempo, se sentían orgullosos de su vocación, como si la historia de Lourdes les recordara el verdadero sentido de su trabajo. La ceremonia oficial se acercaba. Felipe y Clara se encargaban de cada detalle con una mezcla de respeto y fervor. Querían que todo saliera perfecto, no solo por Lourdes, sino por todos los que veían en ella un símbolo de algo más grande. Tomás seguía grabando todo, aunque ya no como simple documentalista, lo hacía como parte de algo que también lo había cambiado a él. Sus videos no eran solo reportajes, eran fragmentos de una reparación colectiva. Mientras tanto, los medios masivos no se quedaron atrás. Programas de televisión, diarios nacionales, emisoras de radio. Todos hablaban de ella. De su legado. De su historia. Cada nuevo dato que salía a la luz reforzaba la imagen de una mujer extraordinaria que, durante décadas, había hecho tanto, sin esperar aplausos. Se supo, por ejemplo, que Lourdes había rechazado varios ascensos en su carrera por quedarse en zonas vulnerables. Que donó parte de su sueldo para que se construyera una biblioteca en su escuela. Que enseñaba a leer a adultos en las noches, en secreto, para no avergonzarlos. Y que durante los años más duros, vendía empanadas caseras los fines de semana para comprar libros a sus alumnos. Estos relatos no venían de ella. Venían de otros. De gente que, inspirada por su historia, empezó a contar también la suya. Era como si hablar de Lourdes hubiera abierto una compuerta. De pronto, comenzaron a aparecer más testimonios, otras maestras jubiladas, otros hombres que recordaban con emoción a aquella profe que les enseñó a escribir su nombre cuando nadie más tenía paciencia, y con eso,
Vino la movilización, organizaciones educativas se unieron. Crearon una campaña nacional llamada Maestros Invisibles. Propusieron becas en su nombre. Becas para futuras educadoras rurales. Para mujeres mayores que aún quisieran enseñar. Para maestras jubiladas que vivían en el abandono. Querían hacer justicia. No solo para ella. Para todas, Lourdes, enterada de todo esto, se mantenía discreta. No por falta de emoción, sino por su estilo. Siempre había creído que el ruido era el enemigo del trabajo real. Pero en el fondo, se conmovía. Cada noche, antes de dormir, leía en voz baja alguna de las cartas que le llegaban por correo o que Tomás le imprimía de las redes. Algunas eran de niños, otras de adultos que decían: gracias por recordarme a mi profe. Un día, sin esperarlo, recibió una visita. Era la directora de la escuela donde había enseñado sus últimos años. La mujer la abrazó sin decir palabra. Solo la abrazó. Y le entregó una caja de madera con un broche de plata. Esto te lo dieron cuando cumpliste 30 años de servicio. Lo teníamos guardado. Nunca volviste a recogerlo. Lourdes lo abrió. Dentro, había una placa. El grabado estaba algo gastado, pero aún podía leerse: por una vida dedicada a iluminar caminos. Ella la sostuvo entre las manos, en silencio. Luego, con lágrimas suaves, dijo: gracias por devolvérmela. Justo cuando aprendí a creer de nuevo en lo que hice, la historia estaba en su punto más alto. Las cámaras se preparaban para la ceremonia. Felipe afinaba su discurso. Tomás ultimaba los detalles del documental que ya tenía título: Lourdes, la que nunca se fue, y entre todo ese movimiento, hubo algo inesperado, un mensaje. Corto. Pero distinto, de Verónica. No era un video. No era un comunicado. Era una nota escrita a mano, entregada por una mensajera en sobre cerrado. Lourdes la abrió con cuidado. Leyó en silencio. Nadie más supo lo que decía. Solo que, después de leerla, ella respiró hondo, la dobló con delicadeza y la guardó junto a las cartas de sus exalumnos. Tomás quiso preguntarle, pero Lourdes solo dijo: las palabras llegan cuando tienen que llegar. Ni antes, ni después, y así, entre aplausos aún no dados, pero ya anticipados por todos, el país se preparaba para darle a esa mujer algo que durante mucho tiempo le había sido negado: su lugar, no como víctima. No como mártir, sino como lo que siempre fue, una maestra inolvidable. El teatro municipal nunca había estado tan lleno. Ni en noches de gala, ni en estrenos de compañías extranjeras, ni en funciones escolares. Aquella noche no había celebridades. No había alfombra roja. Solo una mujer mayor, sentada en primera fila, con un vestido sencillo, el cabello recogido con cuidado y un brillo suave en los ojos. Lourdes, el telón aún no había subido, pero el ambiente ya era eléctrico. Afuera, una multitud seguía la transmisión por pantallas. Dentro, exalumnos llegaban desde todas partes del país. Muchos no se veían desde la infancia. Se abrazaban, compartían anécdotas, mostraban fotos de sus hijos. Se sentían parte de algo más grande. Como si, al rendir homenaje a Lourdes, también estuvieran honrando sus propias raíces. Clara se movía entre bastidores, afinando cada detalle. Felipe repasaba su discurso. Tomás tenía la cámara lista, pero esta vez no buscaba contenido, solo quería capturar lo que se respiraba. Ese aire de justicia, de emoción contenida. A las 8 en punto, las luces bajaron. Un presentador subió al escenario y, con voz pausada, pronunció unas palabras que hicieron temblar a más de uno: esta noche, rendimos homenaje a una vida que enseñó sin pedir, que guió sin imponerse, que dio sin esperar. Lourdes Antonia Barrenechea no es solo una maestra. Es un faro. Un ejemplo. Una memoria que hoy vuelve a iluminar a todos nosotros. La ovación fue instantánea. Pero Lourdes se mantuvo quieta. Humilde. Apenas levantó la mirada y susurró un gracias que solo Tomás, a su lado, alcanzó a oír. Luego subió Felipe. No llevaba papeles. Solo el corazón. Doña Lourdes, dijo, mirando directamente hacia ella. Usted no sabe esto, pero cuando era niño, y venía con la ropa sucia y la mirada baja, yo no creía en mí.
Y usted, con solo una frase, me cambió la vida, Felipe, lo importante no es de dónde vienes, sino lo que haces con lo que sabes. Hizo una pausa. Su voz tembló, yo no estaría aquí sin usted. Muchos de nosotros no lo estaríamos. Nos dio fe. Nos dio herramientas. Nos dio amor, aunque tuviera poco. Y hoy, queremos devolverle aunque sea una parte. El público rompió en aplausos. Largos. Profundos. De pie, Lourdes no pudo contener las lágrimas. Lloró. Pero no de tristeza. Era una emoción antigua, como si todo lo que había guardado durante años por fin se soltara. Tomás la sostuvo del brazo, y ella, con una sonrisa temblorosa, le dijo, nunca imaginé esto. Nunca. Felipe bajó del escenario. Subió una niña pequeña con un ramo de flores. Lourdes la abrazó como si la conociera de toda la vida. Luego la invitaron a decir unas palabras. Dudó. Pero el público esperó, en silencio absoluto, subió al escenario con pasos lentos, pero firmes. El micrófono parecía gigante frente a ella. El teatro, inmenso. Pero cuando habló, su voz llenó cada rincón, no tengo un discurso. Solo tengo gratitud. Siempre creí que enseñar era sembrar en terreno ajeno, sin saber si un día verías los frutos. Hoy los veo. Y son hermosos. Volvió a hacer una pausa. Luego continuó, con voz clara, durante años, pensé que había fracasado. Que dar tanto había sido un error. Pero me equivoqué. Porque cuando uno da con amor, no pierde. Tarde o temprano, el bien vuelve. A veces, en forma de aplausos como este, el público se puso de pie una vez más. Algunos lloraban. Otros grababan con los teléfonos. Pero todos compartían un mismo sentimiento, respeto. La ceremonia continuó con testimonios en video, música de una orquesta escolar y una placa simbólica con su nombre, que sería instalada en su antigua escuela. También se anunció una beca nacional con su nombre para futuras maestras rurales, pero el momento más conmovedor fue al final. Lourdes, de pie frente al público, levantó la mirada, como si buscara algo más allá de las luces. Y dijo, gracias por recordarme quién soy, y entonces sucedió algo mágico. Uno a uno, los asistentes comenzaron a acercarse. No como fanáticos. No como curiosos. Sino como antiguos alumnos, como hijos simbólicos. Se formó una fila espontánea. Le daban la mano. La abrazaban. Le decían, gracias, profe. Usted me enseñó a leer. Usted me salvó sin saberlo. Ella no recordaba a todos, pero los miraba con el mismo amor. Esa noche, en un teatro rebosante de emociones, Lourdes no solo fue homenajeada. Fue restaurada. En su lugar. En su dignidad. En su memoria, Tomás cerró la cámara al final. No necesitaba más tomas. Sabía que ese material no era para monetizar. Era un legado. Clara le dijo, mientras salían juntos del teatro, ella no solo cambió vidas, nos cambió a todos, y era verdad. Porque esa ovación, ese aplauso que parecía no terminar nunca, no era solo para ella. Era para todos los olvidados. Para todos los que alguna vez dieron luz y fueron condenados a la sombra. El nuevo hogar de Lourdes no era grande, pero era suyo. Un pequeño apartamento en la periferia de la ciudad, sencillo, con una ventana que dejaba entrar la luz de la tarde y una estantería que poco a poco se llenaba de libros donados. No había lujos, pero sí dignidad. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía a salvo, y no solo eso, se sentía viva. Útil. Vista. A los pocos días de la ceremonia, comenzaron a tocar a su puerta. Primero fue una vecina, con su hijo tímido de 7 años, preguntando si Lourdes podría ayudarlo con las letras. Luego fue una madre más. Después otra. En menos de 2 semanas, Lourdes tenía un pequeño grupo de niños sentados en su sala todas las tardes, escuchándola con atención como si estuvieran en el aula más importante del mundo. No les cobro nada, decía con una sonrisa. Ellos me están devolviendo la vida. Los niños la adoraban. Le llevaban dibujos, pan casero, flores recogidas del parque. Algunos padres, al principio desconfiados,
Terminaron sentados en la cocina de Lourdes compartiendo café mientras escuchaban a sus hijos leer en voz alta por primera vez. Tomás seguía visitándola, pero ahora no como documentalista, sino como amigo. Le mostraba los avances del proyecto, las entrevistas editadas, los nuevos mensajes de apoyo que seguían llegando desde todas partes. No sé cómo agradecerte, le decía ella cada vez. No tienes que agradecerme nada, respondía él. Solo sigue haciendo lo que haces. Enseñar. Inspirar. El documental tomó forma rápidamente. Se tituló Lourdes, la que nunca se fue, y no era solo un retrato de una mujer extraordinaria, sino de todo lo que representaba, los olvidados, los que lucharon sin cámaras, los que dieron sin esperar. Fue publicado en plataformas abiertas y compartido por medios, universidades, docentes, incluso por organismos internacionales de educación, pero Lourdes nunca quiso fama. Ni cámaras. Ni premios. Solo quería hacer lo que siempre supo hacer, enseñar con amor. Una tarde, mientras el sol caía sobre los techos del barrio, Tomás llegó con su cámara una vez más. Esta vez, no para entrevistarla. Solo para grabar un momento cotidiano. Lourdes, sentada en una banquita frente a su edificio, rodeada de niños con cuadernos, lápices y risas, la cámara capturó su perfil, su expresión serena, su mirada fija en la hoja de un niño que escribía torpemente su nombre. Muy bien, Luis. La L es alta, como una torre. Y la S es como una serpiente dormida. ¿La ves? El niño sonrió. Ella también. Tomás acercó el micrófono. No dijo nada. Solo esperó. Y en un momento de silencio, Lourdes alzó la vista hacia la luz naranja del atardecer, y dijo, casi para sí misma, el saber fue mi refugio, y ahora, mi legado. La imagen quedó congelada allí. Silencio. Solo el sonido del viento entre los árboles. Luego, fundido a negro, fin, gracias por acompañar esta historia. Si te conmovió, cuéntanos en los comentarios desde donde estás viendo este video y cómo te llamas. Queremos conocerte, leerte y conectar contigo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias reales que necesitan ser contadas. Esto apenas comienza.